Te invito a tomar tu Biblia en la mano. Muchas gracias. Y oremos juntos. ¿Alguien cree que la palabra de Dios es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es? Jesús, Jesús, la palabra viva y eficaz. Vamos a orar. Toma tu Biblia en la mano, levántala bien alto y ora conmigo. Dios mío, yo te reconozco a ti como el Señor de mi vida. Tú eres el creador mío y de todas las cosas. Y hoy yo te alabo y te adoro a ti. Señor, yo creo todo lo que dice tu palabra. Creo que tu palabra está viva, que puede hacer una obra en mí. Señor, yo lo creo y por eso dispongo mi corazón, mi mente y mi cuerpo para recibirla con el corazón abierto, orando a ti, que mi corazón sea fértil, para que la semilla sembrada dé un fruto abundante. Quiero dar fruto al 100%, y que la honra y el honor sea para ti. Gracias, Dios mío. Oro en el nombre de Jesús y decimos todos: amén. Gracias, mi Señor. Muchas personas dicen no creer en Dios porque alguien en su familia murió, o porque ven niños que no tienen que comer mendigando en las calles. Se enteran por las noticias de personas en otros continentes que mueren de hambre. Y dicen: Dios no es justo. Si es que Dios existe, no es bueno. Él no nos ama. Porque ven todas las cosas que ocurren. Niños con cáncer, bebés que mueren. Y dicen: no, Dios no existe. O Dios es malo. Otros, cuando les llega la enfermedad, se indignan con Dios y dicen: ¿por qué? Pero pidiendo cuentas. Pero la Biblia nos da la respuesta a todas estas preguntas o estos juicios que se hacen contra Dios. Decir Dios es malo, Dios no existe, son juicios contra Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si Dios es bueno o malo? Es algo que la gente no se detiene a pensar. ¿Quién soy yo? O sea, para yo juzgar si Dios hizo bien las cosas o las hizo mal. ¿Soy acaso más que Dios? Y eso es bastante común, hacer este tipo de juicios. Pero también es común tener preguntas siendo cristianos. No entiendo, Dios mío, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué mi mamá se enfermó y se murió? No entiendo, eso es diferente. Y estoy segura que hemos hecho estas preguntas. O alguien dice: ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que estar enfermo? Pero la Biblia nos da respuestas a todas estas cosas. A todas estas cosas. Y leemos, por ejemplo, en Génesis 2:15. 2:15. Le dice Dios a Adán. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Responsabilidad en Adán. Adán tenía que trabajar guardando el huerto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Adán nunca había visto nada muerto, ni a nadie muerto. Pero Dios le dijo: si tú comes de ese fruto, vas
a morir. Esto nos hace ver que Dios creó el universo y creó el mundo y creó al ser humano con ausencia de muerte. No había muerte en el jardín del Edén. Entonces concluimos, Dios no creó el mundo como nosotros lo conocemos. Desde que nacimos, llegamos al mundo y ya había gente que había muerto, habían personas enfermas, había pobreza, miseria, sí, estrechez económica, había caos, pleitos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué si Dios no creó así el mundo, por qué vivimos en un mundo que moralmente está cada vez peor? ¿Cuántos nos damos cuenta de esto? Estamos llegando a extremos de maldad nunca antes vistos. Mostrar por medio de un video a una o dos personas y con alguien amenazando de matarlas es una maldad extrema que nunca antes se vio. Cierto que antes no habían videos, pero el avance de la tecnología ha dado pie a que la maldad crezca también. ¿No es bastante malévolo mostrar a una persona así y después pasar un video en el que esa persona está siendo asesinada? Sea que lo decapiten o sea que sean disparos por parte de un niño, es una maldad inmensa. ¿Pero Dios creó así el mundo? No, no. En Génesis 3:16, miren lo que dice Dios a Adán, después de que comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. ¿Cuántos son casados aquí? Son casados, los hombres casados, levanten la mano, los esposos. Ten cuidado con escuchar y hacer las palabras que te diga tu esposa. Ten mucho cuidado. Tienes la responsabilidad como Adán de discernir esas palabras, si es que no son contrarias a lo que Dios ha dicho. ¿Me están entendiendo su responsabilidad? Su esposa les dice unas palabras, pero ustedes no tienen por qué hacerlo. No tienen idea la cantidad de hombres que yo les he tenido que decir: hazme favor, mi hermano, ponte los pantalones y bien puestos. Porque la esposa está hablando cosas que son contrarias a la palabra de Dios y él está temblando. He visto a muchos hombres temblar ante la posibilidad de que su esposa se moleste. Y yo les he tenido que decir que se moleste. ¿Qué te importa? No será la primera vez. Tendrá que desmolestarse después. Pero tú no te muevas. No te muevas de lo que Dios dice. ¿Me están escuchando los hombres casados? Esposas, hagan así. Dios mío, líbrame. Líbrale de exigirle a mi esposo que haga algo que es para ofenderte a ti. Eso hizo Eva. Por eso es que Dios empieza a hablarle: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Quiere decir, por cuanto tú obedeciste a tu mujer, cobarde, en vez de obedecerme a mí. Asegúrate de, cuando tomes decisiones, ¿a quién vas a obedecer? ¿Si a tu esposa o a Dios? Si tu esposa se molesta, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Pero eres la cabeza de familia. Y miren lo que le dice Dios a Abraham: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será
la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Maldita la tierra por tu causa. Dios mío, eso es bien fuerte. Por eso el mundo no es como Dios lo creó. Nada es como Dios lo creó. Y empiezan las consecuencias del pecado. Le dice, con dolor vas a comer de ella, de la tierra, todos los días de tu vida. ¿Alguno de ustedes ha sido agricultor, campesino, esos que trabajan la tierra? ¿Alguien? ¿Han cosechado, han sembrado? Sí, hay varios. ¡Qué trabajo tan fuerte! Siempre enseñé a mis hijas a darle gracias a Dios por los que cultivaban la comida que yo les daba de comer. Enseñen a sus hijos. Hay gente trabajando duro. Es un trabajo muy duro, bajo el sol abrasador, agotador, terriblemente agotador. Lo sé porque alguna vez de niña, cuando fuimos a la hacienda de unos tíos abuelos, yo dije, yo también voy a cosechar algodón. ¡Qué lindo! Vamos a cosechar algodón. ¡Uy, Dios mío! ¿Alguien ha cosechado algodón? ¿O ha intentado? La planta tiene espinas y terrible. En el intento quedó. Entonces dije, bueno, voy a trabajar en las vacaciones. Yo quiero despepitar algodón. Así es que sacar las pepitas para vender las pepitas, etc. En ese tiempo se hacía a mano. Así es que es bien duro ese trabajo, bien fuerte. ¿Por qué es así? Dios le dice, con dolor comerás de la tierra todos los días de tu vida. O sea, va a ser duro, te va a doler la espalda, te va a doler la cintura. Y para colmo de males, versículo 18, espinos y cardos te producirá. Es decir, no te va a producir buena cosecha. ¿Cómo habrán sido las cosechas antes del pecado de Adán y Eva? Fácil. Se iba y se recogía nomás buenos frutos. No, hoy día hasta han hecho alimentos transgénicos. Y acá en el Perú discutieron en el Congreso si es que debía de llevar en la etiqueta y decir alimento transgénico. Discutieron y dijeron, no, acá en el Perú van a comer y nosotros no vamos a decir qué cosa están comiendo. En otros países dice transgénico. ¿Por qué? Porque los transgénicos no son saludables. Y estamos comiendo y nuestros hijos están comiendo cualquier cosa. Pero regresemos a Adán y a Eva y las causas de su pecado. Cuando ellos pecaron, ya la cosecha dice cardos y espinas. Pobreza, mis hermanos, pobreza, escasez económica. Antes, Dios no nos creó para la muerte, por eso nos parece tan horrible la muerte. Nos es antinatural, no creó al ser humano para morir. ¿Sabían ustedes esto? No somos creados para morir, pero morimos por causa del pecado de Adán y Eva y también el propio, por supuesto. Suceden cosas malas en el mundo porque la maldad ha crecido. ¿Por qué hay abuso sexual en los niños? Por la maldad de alguien. ¿Por qué hay niños que sufren hambre y están abandonados? Por la irresponsabilidad de sus padres. Siempre la causa es pecado de alguien. La pobreza, la enfermedad y la muerte entraron entonces al mundo cuando Adán y Eva, que habían recibido de Dios la responsabilidad de dominar, de gobernar la tierra, esa se la cedieron al diablo. Se la cedieron.
El Señor Jesús dijo en el huerto de Getsemaní, les dijo a sus discípulos: vamos, ya viene el príncipe de este mundo. ¿Y quién se acercaba? Se acercaba Judas, guiado y utilizado por Satanás. El príncipe de este mundo, el que gobierna en este mundo, entonces es el diablo, a quien se le cedió el derecho legal de administrar este mundo. Y miren cómo lo ha hecho. Dios nos dio vida, no para que muriéramos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Dios es Dios de vida. No nos creó para que sufriéramos pobreza, para que nos enfermáramos, ni para que muriéramos. Todo ello ha ocurrido por causa del pecado humano. No hay más pecado en la tierra que el pecado humano. Solo los seres humanos pecamos, nadie más en la creación. ¿Lo habían pensado? Nadie más peca. Somos los únicos que nos tomamos la libertad de desobedecer a Dios. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de los seres humanos, destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redimido, sacado de esa condición de pecado, de esclavo, de ser esclavo de pecado y continuar pecando, sino justificados y redimidos en Cristo Jesús. Alguien puede decir: gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Pero entonces nos podemos preguntar: ¿por qué los cristianos se enferman? ¿Por qué? Si son redimidos, Jesús con su sangre nos compró. Entonces, ¿por qué? Si ya hemos sido limpios y perdonados de todo pecado, ¿por qué nos enfermamos? Podemos hacer la pregunta de buena forma, ¿no? No entiendo, Dios mío. Otra cosa es: ¿por qué? A ver si yo te sirvo. ¿Por qué si yo me levanto temprano y soy ujier, estoy enseñando en la escuela bíblica de niños, yo te sirvo, doy clases, soy líder y Señor, todavía yo me enfermo? No es justo. Cuidado, cuidado, cuidado. Por eso es que necesitamos leer la palabra de Dios. Otra cosa también: ¿qué? ¿Se enfermó? ¿Qué habrá hecho pues? Juzgar. ¿Saben ustedes que hay iglesias que cuando el pastor se enferma, calladito nomás lo tienen en secreto? Porque si no, ¿qué habrá hecho el pastor que está enfermo pues? Eso es puro juicio. Di conmigo: líbrame, Señor. Ora por ti. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén? Desobedecieron, violaron la ley de Dios. Toda violación de la ley de Dios acarrea muerte, enfermedad y pobreza. Por eso Dios ha dicho: traed a mí, al alfolí del templo, los diezmos de todo. ¿Por qué? Prueba nuestra fe y prueba también el amor que podamos tener al dinero. Bueno, toda violación de la ley acarrea enfermedad, pobreza y muerte. Toda. Entonces, veamos por qué puede ser algunas causas por las que nos enfermamos. La primera es muy simple, muy sencilla y fácil de
deber. La primera es ser negligentes con el cuerpo que Dios nos ha dado. ¿Saben ustedes que nuestro cuerpo es una maravilla? Es una maravilla. Es todo un laboratorio andando, pero necesita cuidado. Si no le damos el trato que nos habla la Biblia que debemos de tener con nuestro cuerpo, nos vamos a enfermar. Escuchen, nuestro cuerpo, por ejemplo, necesita horas de sueño, de descanso. Debemos ser buenos administradores. ¿Cuánto tiempo quisieran que dure su cuerpo? Con vida y sano. ¿80 años? ¿90 años? Más. Está bien. Más. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando murió? Viejito, anciano, pero reanciano. Y Dios le dijo a Moisés, sube al monte para que mueras. ¿Qué tal viejito? ¿Y qué hizo Moisés? Se subió al monte. ¿Cuánto tiempo hace que no subes un cerro siquiera? Toda su vida subiendo montañas y caminando por el desierto. El primero, tu cuerpo ha sido creado para estar en movimiento. Ejercicio. La vida sedentaria daña el cuerpo, lo malogra, porque no está hecho para eso. Aún los viejitos deben caminar. No tengan a sus viejitos apoltronados ahí en un sillón. No, dele el brazo y sáquelo a caminar. Un par de cuadras, una vuelta a la manzana el primer día. Sáquelo a caminar, sus huesos, sus articulaciones se ponen duras. Después hay que cargar al viejito. ¿Es así o no? Ese viejito, esa viejita tiene que caminar. Es que me duele aquí, allá, no importa, vamos, en el nombre de Jesús, vamos caminando. Es que no tengo tiempo para hacer ejercicio. Montar bicicleta es peligroso en esta ciudad. Si no te chanca alguien, alguien pasa, te da un empujón y te quita la bicicleta. Vivimos en una ciudad muy insegura. Pero sí puedes hacer ejercicio, caminar. Vives a 15, 20 cuadras de tu casa, no tomes un carro, camina. Camina a la ida y camina al regreso, ahorras en pasaje y no vas a ver el maltrato en el transporte público, no lo vas a sufrir y va a ser salud para tu cuerpo. Cuando no tengo tiempo de hacer ejercicio, ¿saben qué hago? Yo vivo en un 12º piso, me subo los 12 pisos, después lo bajo, después lo subo y ya está. En vez de usar el ascensor estoy usando escalera. ¿Sí? Así las rodillas están saludables, las piernas tienen fuerza. ¿Saben que con los años se pierde músculo? Te quedas sin músculo, después ¿qué cosa va a sostener el esqueleto? Nada, pues son viejitos que se caen. ¿Por qué? Porque no hay músculo. Y al no haber músculo se caen y los huesitos parecen de papel. Se rompen fácilmente. ¿Cuántos quieren huesos fuertes? Hagan ejercicio, en serio. Leí que para evitar el Alzheimer, ¿cuántos han escuchado del Alzheimer? Ejercicio, una corridita a la manzana, todos los días. ¿Por qué no? ¿Por qué me miran así? Dios mío, parece que yo estuviera diciendo... Bueno, pues te caminas la vuelta a la manzana. Al cabo de 15, 20, 30 días vas a estar corriéndola. Trotando, así, despacito. Pero el cuerpo fue hecho para eso. Imagínense Israel 40 años en el desierto. ¿Qué hacían? Caminaban por el desierto. Ejercicio, digan conmigo, ejercicio. Necesitan horas de sueño. 8 horas al día de sueño.
No es que yo con 6, con 4 estoy bien. Sí, vamos a ver cuánto duras. El cuerpo se enferma. Hablaba con una doctora y me contó una de las cosas que ocurre en nuestro cuerpo cuando estamos durmiendo, es que las células de nuestro estómago, el aparato digestivo, se regeneran mientras estamos durmiendo. Estómago, intestinos, todo el aparato digestivo se renueva con el sueño. Si no se duerme lo suficiente, no se renueva y entonces empieza a enfermar. ¿Cuántos no sabían esto? Entonces, Alzheimer, problemas digestivos, solo por no dormir, así es. Pero vivimos en un mundo de consumismo, un mundo que está loco. Nunca tanta gente tuvo tanto. Nunca en la historia de la humanidad tanta gente tuvo tanto. Es que nos hemos acostumbrado a tener tanto y el mercado nos ofrece mucho más que queremos todo. Y no nos detenemos a pensar que la humanidad en el siglo, antes del siglo XX, mediados del siglo XX, vivía de repente hasta con la mitad de lo que tenemos ahora. Pero cada día se quiere más. Una falta de satisfacción. ¿Por qué no nos satisface lo que tenemos? ¿Por qué queremos ir más y más y más allá? Y por ese afán de tener más, se trabaja sin descanso. Dios ha dicho desde el principio, 6 días trabajarás, 1 día descansas. Pero hay personas que no congregan domingo porque siguen trabajando. Y eso es contra la ley de Dios. Entonces después se enferman y qué buen negocio hicieron. Claro, ganaron más el domingo, pero ¿y de qué les sirvió? ¿Ya para qué si ahora está enfermo? Este cuerpo necesita descansar. Dilo conmigo, necesita descanso. Pero no descanso de tirarse a la cama y rascarse la barriga todo el día. No, antes decían así. ¿Qué hace rascándose la barriga en la cama? No, es día del Señor, día del Señor. Levántese, vaya al servicio, sirva al Señor, ore, lea la Biblia, póngase al día en el plan diario. Eso no es trabajar, ¿o sí? No cuenta como trabaja. Eso es buscar al Señor. Día del Señor, el día domingo para nosotros. Eso es descanso. Predicar la palabra de Dios es una alegría, es un descanso. No es tu trabajo. Pero hay quienes se acostumbraron a trabajar 7 días a la semana sin descanso. El cuerpo no puede resistir mucho tiempo sano así. Tanto es la sociedad en que vivimos, de esta forma, que leí que en la China hay unas pastillas. Tú te tomas estas pastillas y puedes vivir sin dormir. Y así tienen 3, 4 trabajos y trabaja, pagan tan poquito, trabajan, sin dormir. ¿Saben cuánto dura el cuerpo así? 3 años cuando mucho. No dura. Se malogra y se muere. Eso es mala administración de lo que Dios nos ha dado. Dormir menos de lo necesario, de lo que el cuerpo necesita. No descansar, trabajar todos los días, corrido, a ver cuánto va a durar. Y también la alimentación. ¿Cómo estamos comiendo? Hablé antes de los transgénicos. La forma de comer ha cambiado mucho. Yo no soy una anciana, sin embargo, puedo comparar. Cuando era niña, no existían los chisitos, las papitas,
no había Bembos, no había Kentucky Fried Chicken, no había McDonald's, no había, ¿qué más? Lay's, no había donuts, no había nada de eso, no existía. Y mis nietos, cuando yo digo eso, me miran, ¡ah! ¿Y entonces qué comías? ¿Cómo que comía? La comida de mi casa. Estuve hablando con un oncólogo y le dije, doctor, estamos viendo mucha leucemia en los niños. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de niños con leucemia! Ah, pues señora, me dice, ¿qué hacen pues los papás? ¿Qué hacen? Agarran y le dan la tablet al niño. ¿Cuántas horas pasa ese niño con la tablet? ¿Cuántas horas con el celular ahí jugando? Para que no moleste, para que no fastidie. Ahí, dale. Ahí está pues. Ahí está, me dice. Por eso los niños están adquiriendo leucemia. Están adquiriendo enfermedades que antes no eran de niños. Antes la mamá jugaba con sus hijos. El papá jugaba con sus hijos. No, ahora papá y mamá quieren seguir trabajando, haciendo lo que ellos quieren, y allá los chicos, el televisor, ya toma tu tablet, ahí juega. ¿Es así o no? Chiquititos, aún bebés, no tienen 2 años y ya están jugando con el aparatito. Le dije, ¿en serio, doctor? ¿No está bromeando? No, me dijo, no es una broma. Por eso es que ocurren estas cosas. Papás, cuiden la salud de sus hijos. Muchos de ustedes no han tomado desayuno. Y yo les voy a contar lo que está sucediendo en sus estómagos. Sus estómagos han segregado ácidos que sirven para digerir el alimento. No has tomado desayuno, esos ácidos están quemando tu estómago. ¿Cuánto tiempo te va a durar un estómago sano? Antes de que te dé gastritis y de ahí te dé úlceras. Finalmente hasta en cáncer termina. ¿Cuánto tiempo? Solamente por negligencia en el trato de nuestro cuerpo. Padres, muchas veces sus hijos vienen a Levin sin desayuno. Eso no puede ser. ¿Cómo puede ser que unos padres estén tranquilos habiendo mandado a sus hijos sin desayuno a Levin o al colegio? 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y comida. Yo no sé cuándo se borró la comida y ya no se come en la noche. Los niños necesitan crecer. Los universitarios necesitan comer bien. Cuiden la alimentación balanceada de sus hijos. Es la siguiente generación. ¿Quieren nietos sanos? Alimenten bien a sus hijos ahora. Porque si no, padres todos desnutridos, debilitados, los niños necesitan para ir conectando sus neuronas. Los ancianos necesitan, pero no tanto. Ahora hay gente que está comiendo por 2 o por 3. Eso también está mal. Se llama gula. Tienen kilos de más. Negligencia al comer. Les contaba en el primer servicio que hace como 20 años no como papas fritas, no como hamburguesas. ¿Por qué? Porque el doctor me dijo, señora, una botella de aceite me duraba 3, 4 meses. Y aún así el doctor me dijo, no puede comer grasas. Entonces, cuando salgo a comer con los hermanos, le digo, ¿me invitas una papita? Ya me conoce. Ya, una papita, ya comí papas fritas. Con eso ya estoy. Y helados, los helados también tienen grasa. Entonces, voy a donde dan a probar los sabores. ¿Me invita de ese sabor, de ese otro sabor? Ya tomé helados, listo. Entonces, sí, ¿por qué? Porque no quiero malograr mi cuerpo. ¿Alguien es como yo? ¿No quiero malograr mi cuerpo?
Ajá, no coman frituras entonces. No coman frituras. Sean sabios al comer. Segunda razón por la cual las personas se enferman, y estamos hablando en particular los cristianos. Josué 1:8. Josué 1:8. Otro hombre asombroso. A los 80 años, Caleb le dijo a Josué: mi herencia, yo quiero ir a tomar la tierra que Dios me prometió. 80 años, estoy más fuerte o igual que fuerte que hace 40 años cuando vinimos a esta tierra a espiarla. 80 años, ¿alguien de 80 años aquí? Ninguno. ¿Qué habrá pasado con los de 80? Ah, sí, ahí hay. Estoy segura que hay otros de 80. ¿Dónde están? En su casa entumeciéndose. No puede ser. Sáquenlos a hacer ejercicio. ¿Saben ustedes que hay personas de 90 que corren maratón de 42 kilómetros? Claro que sí. El pueblo de Dios tiene que ser más fuerte y tiene que ser más sano, ¿o no? Pero por supuesto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La salud es prosperidad, pero por supuesto que es prosperidad. Ser próspero, todo nos sale bien cuando estamos sanos. ¿Es así? ¿No es cierto que sí? Entonces, pero no tengo tiempo para plan diario. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para estudiar la Biblia. No tengo tiempo. Trabajar. No fuimos creados para trabajar. Fuimos creados para vivir, no para trabajar. Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. ¿O sí? Cuando se invierte, ahí está el problema. No hay tiempo para Dios. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. No, Señor, no puedo, porque yo me tengo que preocupar por mis problemas. Me tengo que preocupar. Entonces, el preocuparme me lleva tiempo, Señor, entiéndeme. Si yo no me preocupo, ¿quién se va a preocupar? ¿Es eso bíblico? No. Después, insomnio, se enferma. ¿Sí? Entonces, meditar la palabra de Dios, pero no hacerlo, no estudiar, no leerla, es negligencia espiritual. Tercero, ¿cuál fue la primera? No fue ejercicio. La primera razón fue negligencia en la administración de nuestro cuerpo. Segunda, negligencia espiritual. Otra vez, primera y segunda. Ahora tercera, pecar contra los siervos de Dios. Números 12:2. Son María y Aarón los hermanos de Moisés. Dice así, Números 12:2. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Estaban Aarón y María murmurando de su hermano. ¿Qué se cree Moisés? ¿Te has dado cuenta? Él nomás habla, que Dios le habló. ¿Acaso él no ha hablado, Dios también no ha hablado por nosotros? En algún momento Dios ha hablado por nosotros también. ¿Por qué lo vamos a obedecer? ¿Por qué vamos a creer que Dios le está hablando? ¿Y qué pasó? Dice Jehová lo oyó. Todo lo que hablamos Dios lo oye. No importa dónde lo hayamos hablado, Dios lo escuchó. 12:10, versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí estaba leprosa. ¿Es la lepra una enfermedad? Horrible enfermedad, que en aquel tiempo no tenía cura.
horrible enfermedad. María enferma. ¿Por qué? Por murmurar del siervo de Dios. Cuidado, cuidado. Los que servimos a Dios, los pastores, los maestros, los profetas, tenemos los evangelistas, tenemos quien nos juzgue. Y quien nos va a juzgar es Dios. Y aun cuando digo esto me hace temblar, porque de cada cosa que haga yo, tendré que dar cuentas al Dios vivo. El hablar mal de los que servimos a Dios provoca consecuencia de enfermedad, como en María. Cuidado. El salmista dice: pon guarda en mis labios, pon guarda en mis labios. Sí, María leprosa. Aarón habló con Moisés y Moisés oró por su hermana enferma, que había estado hablando mal de él. Nos dice la Biblia que Moisés era un hombre manso. No sé cuántos de nosotros lo hubiéramos dejado leprosa para que aprenda. Pero Moisés intercedió por su hermana y su hermana fue sana. Nunca más ni Aarón ni María volvieron a hablar mal de Moisés. El Salmo 105:15 nos dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Salmo 105:15. Este pasaje de María lo tenemos en nuestra Biblia para que aprendamos, para que meditemos en nuestras palabras y para que nos arrepintamos mientras todavía hay tiempo. Dios mío, perdóname, no debí hablar así. Arrepentimiento delante de Dios. La primera fue, la segunda, la tercera, así es, pecar contra los siervos de Dios. Cuarta, tomar la cena del Señor indignamente, comer del pan y del vino indignamente y hacerlo en el nombre de Jesús. 1 Corintios 11:29. 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En otras palabras, muchos ya están muertos. Entonces, ¿por qué podemos enfermarnos los cristianos? Por comer, participar de la cena del Señor. Digamos que antes de salir de casa tuvieron un pleito, los esposos, los hermanos, tremendo pleito, se insultaron, se humillaron uno al otro, y luego vienen al servicio, toca Santa Cena. O con alguien a quien lo veo y le volteo la cara, no saludo, en enemistades, robando a Dios y participando de la cena del Señor como si nada, viendo en televisión o en el cine cosas que ofenden a Dios y reírnos de esos chistes que quizás hicieron en el trabajo en doble sentido, reírnos de los programas de vulgaridad y luego participar de la cena del Señor.
como si nada hubiésemos hecho. Dice que por eso, y esta carta fue escrita, Corintios, para la iglesia, para cristianos. Y dice, claro, con razón muchos están enfermos y otros ya se murieron. La falta de respeto a Dios, la falta de temor de Dios, participar estando en pecado, de falta de perdón, de inmoralidad sexual, de chismes, de pleitos, de venganzas, ofende a Dios. Y así venir, comer del pan y tomar del vino, como que no hice nada. Es muy grave. Todo pecado es grave. Y todo pecado nos conduce a la enfermedad, a la pobreza, a la muerte. Todo pecado. Pero muchas veces, siendo cristianos, a lo largo del tiempo se pierde el temor de Dios, el respeto por Él. No, esta mentira es blanca. No existen las mentiras blancas. No hay. Toda mentira ofende a Dios. Y abre las puertas para que estas cosas ocurran, para que nos enfermemos. Por lo tanto, es tomar con mucho cuidado, porque la voluntad de Dios para con nosotros es salud, es sanarnos, pero también es salud. Con esto no estoy diciendo que que la única causa para la enfermedad es pecado. No, hay varias causas, unas de índole físico y otras de índole espiritual. Y de todas ellas nos enseña la Biblia, porque Dios no nos creó para que estemos enfermos. No nos creó para la enfermedad. Dios no nos creó para la enfermedad. Es por causa del pecado propio o el pecado que hay en el mundo. Existe la contaminación, hay también las bacterias, los microbios. Y eso hace que también las enfermedades crezcan. Y aún en los últimos tiempos los antibióticos que antes mataban a determinadas bacterias, ahora ya no. Las bacterias, de generación en generación de bacterias, aprenden cómo defenderse de los antibióticos. Pero Dios no nos creó para eso. Nos creó para que viviéramos sanos, felices, que nada nos faltara. No toda enfermedad es causada entonces por pecado. Pero cuando nos enfermamos, nos urge revisar las causas por las cuales podemos estar enfermos. Porque queremos sanar cuando nos enfermamos, ¿no es así? Queremos sanar. En casa igualmente, ¿se está alimentando bien a los niños? ¿Se les está cuidando bien? Porque si se enferman, entonces puede ser por la negligencia de los padres. También puede ser eso. Cuando alguien se enferma o nosotros nos enfermamos, no es ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? No, el por qué lo tenemos en la Biblia, ¿o no? Aquí está en la Biblia. Él lo ha puesto en su palabra para que nosotros sepamos y podamos ver y también podamos vivir en salud divina. Dios es Dios de vida y es nuestro Padre bueno, que quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Poder pensar y pedir al Espíritu Santo, porque es aquel que nos da conocimiento y nos redarguye. El Espíritu Santo nos redarguye.
de pecado, nos convence de pecado y de juicio, y nos ayuda a señalar y nos señala ese pecado, diferente pecado con el que podemos haber abierto las puertas, o negligencias, que también vendría a ser pecado. ¿Queremos orar para pedirle perdón al Señor? Sí. Entonces inclinemos nuestro rostro, cada uno pida perdón al Señor. Si es que ha incurrido en estas faltas que hemos mencionado esta mañana, que nos enseña la Biblia. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en medio nuestro. Te pedimos, Señor, redargúyenos, convéncenos de pecado y de juicio, mi Señor, para que podamos arrepentirnos y decir: Dios mío, perdóname. Tráenos a memoria las veces que hemos participado de la cena del Señor en falta, en pecado, mi Señor. Tráenos a memoria las veces que hemos murmurado contra tus siervos. Oh Dios, tráenos a memoria. Perdónanos, Señor, toda negligencia con tu palabra, de creer que no tenemos tiempo, cuando no es verdad. Tú nos has dado todo el tiempo. Nosotros estamos administrando mal lo que tú nos has dado. Perdón, Señor, por no hacer caso a los consejos médicos de cómo debemos comer, de comer sano. Perdón, Dios mío, porque no hemos sabido cuidar nuestro cuerpo. Perdón, oh Dios, por la gula, por comer de más, quitándoles a otros el alimento. Señor, tú nos diste a cada uno de nosotros una capacidad de comer y una cantidad de alimento que necesitamos por día. Perdón si estamos comiendo de más, mi Señor. Perdón por no cuidar la salud de nuestros cuerpos, con la falta de ejercicio, la falta de sueño, la desobediencia a ti, trabajando sin descansar, sin tener un día para ti, mi Señor. Perdónanos porque violamos tu ley. Perdón, mi Señor. Perdón, Dios mío, por no alimentar nuestro cuerpo como debemos, por no alimentar a nuestros hijos como ellos necesitan comer, desayuno, almuerzo y comida, no lonchecitos, sino comida, mi Señor. Dios mío, ayúdanos a ser ese pueblo tuyo, mi Señor, que dé testimonio de tu nombre, no solo con las palabras, sino también, mi Dios, en la forma que nos comportamos, la manera como vivimos, mi Señor. Padre, nos llamaste a ser sal y luz en la tierra, que los demás puedan ver, mi Señor, en nosotros algo diferente, algo distinto, bendito Padre. Algo especial, que lo anhelen y lo deseen para ellos mismos. Oh Dios, queremos ser tu pueblo, tu iglesia, diferente, mi Señor, que hasta que lo comemos sea diferente. Comida sana, oh Dios del cielo y de la tierra. Gran temor de Dios venga a nuestros corazones, mi Señor, para obedecerte a ti. Perdón, Señor, por la codicia que nos lleva a querer tener más y más y más de lo que ya tenemos, sin que haya límite. Perdón, Señor. Tú nos has llamado a no seguir la corriente del mundo en que vivimos, esa carrera loca de tener cada día más. Padre,
Ayúdanos a ser sabios, a administrar bien todo lo que tú nos has dado, a administrarlo bajo tu palabra, Señor, cumpliendo tus mandamientos y preceptos, que son salud y bienestar para cada uno de nosotros. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.